se llamaba respiración y fermentación. Y hoy se conocen como un mecanismo de obtención de energía por los microorganismos. Esto es así, porque se definía de una forma fermentación y de otra forma respiración, pero había en el medio algunos procesos que el microorganismo se reproducía por un proceso similar al de fermentación, por lo tanto, o los microorganismos obtenían energía por procesos similares a los de fermentación. Entonces, para evitar esas confusiones, hoy vamos a hablar de mecanismos de obtención de energía por los microorganismos y no vamos a hablar más ya de respiración y fermentación. Ahora, ustedes saben que hay dos fuentes de energía que emplean los microorganismos, la energía química y la energía solar. La energía solar a través de la fotosíntesis, en esta materia no vamos a dar nada referente a ello. Y cuando hablamos de energía química nos referimos a la degradación de un compuesto orgánico o inorgánico, degradación o oxidación en el caso de un compuesto inorgánico, que los microorganismos pueden utilizar para obtener energía. Vamos. Ahora, esa energía se va a capitalizar, se va a guardar en forma de una molécula que la conocemos como adenosina trifosfato, o sea, ATP. Esa molécula puede estar presente en la célula como AMP, o sea, adenosín monofosfato, adenosín difosfato o adenosina trifosfato. Dependiendo del nivel de oxidación que tiene, es la cantidad de energía que tiene. Y el ATP, cuando tiene 3 enlaces fosforados, es su máxima carga energética. Ahora, si yo les pregunto a alguno de ustedes, a ver si alguno me responde, ¿qué tiempo? La primera pregunta es ¿qué tiempo, más o menos, puede una molécula ATP estar en el organismo sin que se degrade? ¿Alguno me puede contestar? Exactamente, muy fracciones de segundo. O sea, el ATP es una molécula muy inestable. Entonces, inmediatamente el microorganismo tiene que utilizar la molécula ATP para un nuevo proceso que requiera energía, si no la pierde. Ustedes saben que los procesos biológicos en los microorganismos, la retención de la energía que se genera en el citoplasma se conserva en fracciones muy pequeñas. Entonces, los microorganismos, los ATP lo utilizan en forma inmediata en reacciones de biosíntesis o de biodegradación que requieran energía o generan glucósidos para almacenar esa energía. ¿Vamos? Entonces ustedes van a ver que hay reserva de glucósidos en los citoplasmas que los microorganismos cuando requieran energía los pueden degradar y liberan la energía que está contenida en él. O sea, la forma de reservar la energía es en forma de glucósido. Vamos a ver, acá tenemos nuevamente la definición de fermentación. La fermentación en realidad, lo que se conocía como fermentación, es una glucólisis que lleva hasta el piruvato. El piruvato se transforma en ácido láctico, en etanol, en distintos compuestos fermentativos,
Y normalmente es lo que se emplea para, por medio de lo que se denomina fermentación, obtener distintos productos que son comunes en la alimentación. Lo que hoy se llama, les decía, son procesos de generación de energía de los microorganismos. La respiración, vamos a conservar la palabra respiración para poder tener en cuenta los tipos de respiración que hay. Respiración aeróbica es cuando el aceptor final de electrones en el proceso es el oxígeno. Y respiración anaeróbica cuando es un compuesto inorgánico, como puede ser el dióxido de nitrógeno, como puede ser el sulfato, el carbonato o incluso el hierro más 2 que pasa a hierro más 3. Entonces la respiración anaeróbica vamos a tener un aceptor distinto del oxígeno. Vamos a ver que en el medio de respiración aeróbica y anaeróbica hay una serie de estados intermedios. Hay microorganismos que requieren alta concentración de oxígeno para poder desarrollarse. Y si la concentración de oxígeno va bajando, estos microorganismos no se van a desarrollar. Vamos a tener microorganismos en el otro extremo que van a requerir una ausencia total de oxígeno, o sea, van a ser anaeróbicos obligados o anaeróbicos estrictos. Microorganismos que en pequeñas concentraciones de oxígeno van a impedir su desarrollo. En estos dos ejemplos más clásicos de los aerobios obligados son las bacterias denominadas pseudomonas, y de los anaerobios obligados o estrictos, prácticamente todos los Clostridium, menos el Clostridium, primero uno de los Clostridium, que ya vamos a ver posteriormente, tolera concentraciones bajas de oxígeno. Luego tenemos microorganismos que son anaerobios facultativos. ¿Qué quiere decir? Que son microorganismos que se desarrollan en presencia de oxígeno, que son aeróbicos, como la mayoría de las enterobacterias, por ejemplo la Escherichia coli, pero en presencia de, cuando hay ausencia de oxígeno, pueden desarrollarse igualmente, porque tienen varias alternativas de llevar a cabo el mecanismo de obtención de energía. Este es el caso de la mayoría de las enterobacterias. Ustedes van a ver que las enterobacterias se desarrollan muy bien en el agua y también se desarrollan muy bien en el intestino. Si yo les preguntara a ustedes en los intestinos de los seres humanos o de los animales, ¿es un ambiente oxidante o reductor? ¿Qué me dirían? ¿Alguno que me conteste? Ustedes saben que los intestinos tienen una gran cantidad de materia orgánica. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con la materia orgánica y el oxígeno que esté presente? La van a consumir rápidamente. Entonces, en el intestino es un ambiente anaeróbico, o sea, las bacterias que no sean anaeróbicas o aeróbicas o anaeróbicas facultativas no pueden desarrollarse. Bueno,
Tenemos las enterobacterias, como la Escherichia coli, la Salmonella, la Klebsiella, la Shigella, son una serie de bacterias que tienen la capacidad de reproducirse en ambientes aeróbicos y en ambientes anaeróbicos. Por eso se reproducen en el agua, en un ambiente aeróbico, y en los intestinos en un ambiente anaeróbico. Hay otros microorganismos que son anaeróbicos aerotolerantes. ¿Mm? Hay varios que con pequeñas concentraciones de oxígeno pueden desarrollarse lo mismo. Y hay un último grupo que son los microaerofílicos. ¿Qué es un microorganismo microaerofílico? Es un microorganismo que es aerobio, pero se puede desarrollar solamente si la concentración de oxígeno es muy baja. O sea, en la medida que aumenta la concentración de oxígeno, los microorganismos no se pueden desarrollar. Ahora, si no hay oxígeno, estos microorganismos no se pueden desarrollar tampoco. O sea, como la mayoría del género Stibillum, se desarrollan solamente con muy bajas concentraciones de oxígeno. Ahora le vamos a explicar, más adelante les voy a explicar por qué ocurre esto. Vamos. Por ejemplo, tienen también a los Bacillus como un aerobio estricto, o sea, con bajas concentraciones de oxígeno ya disminuye su desarrollo y puede incluso dejar de desarrollarse. Entre los anaerobios estrictos está, por ejemplo, el Clostridium perfringens, que produce la gangrena. Esto es sin presencia de oxígeno. Acuérdense que la infección de la gangrena se produce en ambientes muy reductores, por lo tanto, no hay posibilidad de presencia de oxígeno en esos ambientes. Normalmente los ambientes anaeróbicos entonces son el interior, por ejemplo, de la sangre, el interior de los intestinos, interior de la piel, y ustedes van a ver de acuerdo a ello el tipo de microorganismo que se va a desarrollar. Acá tienen una serie de aceptores de oxígeno, de aceptores de electrones, según ellos ustedes van a ver que tienen respiración aeróbica o anaeróbica. En ambientes oxidantes, el que va a actuar como aceptor va a ser el agua. Ahora vamos a explicar un poquito algo que les comentamos. Ustedes en el laboratorio van a poder verlas, pero no no van a poder experimentar con ellas, las jarras Gaspac o jarras para cultivo anaeróbico. Gaspac es la marca que tenía la facultad, que había conseguido la facultad para esto. ¿Por qué no la van a experimentar? No las van a poder usar, por más que están, porque los reactivos son extremadamente caros y la facultad hace mucho tiempo no los pone. Las jarras están compuestas por un catalizador de platino que está en la tapa, un detector de ausencia de oxígeno que cambia el color del mismo cuando no hay oxígeno en la jarra, y un reactivo que reacciona con el oxígeno eliminándolo. Ustedes colocaban las
cajas de Petri sembladas con microorganismos anaeróbicos, abrían el sobre y ponían un poco de agua para que se libere el compuesto que reaccionaba en el catalizador, consumía el oxígeno y se volvía un ambiente anaerobio estricto. De esa forma se hacían los desarrollos. Ahora, ¿qué ocurrió? En la medida que esto no se pudo seguir operando por costo, lo que se ha hecho es la vieja técnica de poner una lata de leche nido o de de otro producto, las cajas en su interior, y en la última caja o en un platito se coloca una vela prendida. Se tapa la lata con la tapa correspondiente y se pone cera en el extremo para que no ingrese aire. El fuego de la vela va a arder hasta que consuma prácticamente todo el oxígeno y el ambiente se va a volver anaeróbico para que se desarrollen los microorganismos. Eso ustedes van a ver con las chicas en el laboratorio. Ustedes saben, los microorganismos pueden utilizar proteínas, aminoácidos, polisacáridos, azúcar simple, grasas, ácidos grasos o glicerol para degradarlo por distintos procesos y luego ese producto intermedio utilizarlo para la generación de energía. No voy a dar aquí ni el ciclo de Krebs ni la glucólisis porque ya ustedes lo dieron y sería redundar en el tema. Solamente vamos a decir que al final del ciclo de Krebs el NAD va a ser oxidado y va a transferir sus electrones hasta la formación de agua. O sea, el oxígeno va a aceptar los electrones y se va a transformar en una molécula. Este proceso lo conocemos como el proceso de transporte de electrones que va acoplado a otros procesos, se llama fosforilización oxidativa, que funciona en conjunto. ¿Estamos? Acá vamos a ver ahora la molécula ATP y ven cómo la adenosina tiene 3 enlaces fosfatos. Esto sería un trifosfato. Si pierde uno de ellos, un difosfato, y si pierde 2, es un monofosfato, que es la molécula que tiene menos energía. Esto, además de ser importante, porque el microorganismo va a formar, ya vamos a ver a través de la fosforilización oxidativa, ATP, y a través de ello va a entregar energía a todas las reacciones que se llevan a cabo en el citoplasma, sino que también porque la relación de concentración de ATP, AMP y ADP va a manejar la organización de los procesos dentro del citoplasma. O sea, cuando la concentración de ATP baja, el microorganismo va a generar energía para recuperarlo. Cuando la concentración de ATP es mucho más alta que la concentración de ADP, ya vamos a ver posteriormente, se va a producir un proceso de bloqueo, de las enzimas que catalizan las reacciones para obtener ATP, y el microorganismo en el ciclo de Krebs se va a desarrollar, va a en vez del ciclo de Krebs, en vez de generar ATP, va a diversificarse y lo va a transformar, va a dividirse
hacia otros compuestos intermedios, generando las moléculas que necesitamos. Cuando vemos también, podemos observar acá cómo el ATP es utilizado en una determinada reacción química, entregando su energía y liberando un enlace fosfato, el cual va a pasar al medio y nuevamente después va a ser acomplejado con una molécula de ADP para formar un nuevo ATP. En el proceso de hidrólisis va a liberar energía, la cual va a ser necesaria para una reacción química que se está llevando a cabo. Más o menos la cantidad de energía que se libera, el delta de energía, es de menos 7,7 kilocalorías por mol. En el caso de la nicotilamina o dinucleótido de nicotilamina adenina, esta molécula va a tener en su forma oxidada 2 electrones y un protón, o sea que va a liberar aún más energía que un ATP. Ya vamos a ver que en la medida que se reduce, generalmente la energía la cede al ATP y a su vez libera un hidrogenión que se va a utilizar por fosforilización oxidativa para generar aún más ATP. A su vez, la capacidad de transportar electrones hace que esté incorporada al inicio de la cadena de transporte de electrones y va a ser la que va a ceder los electrones cuando se inicia el proceso de transporte de electrones. El dinucleótido de adenina flavina o FAT también en su forma oxidada vamos a tener que tiene un electrón y un hidrogenión que también lo puede transportar. Y les decía yo, cuando veíamos el ciclo de Krebs, cómo se produce la regulación del mismo. ¿Estamos? Entonces, todas las proteínas que juegan alrededor del ciclo de Krebs, ya sea cuando el ciclo de Krebs se desvía hacia distintos procesos anabólicos o metabólicos, como cuando el ciclo de Krebs sigue el proceso respirativo de obtención de ATP, todas las enzimas son alostéricas. Quiere decir que pueden ser bloqueadas por un determinado compuesto presente en el lugar que se está llevando a cabo la reacción. Estos compuestos que bloquean las enzimas van a actuar de acuerdo a la concentración de ATP o ADP. Cuando la concentración de ADP o AMP es mucho más alta que la ATP, entonces el sistema va a bloquear las enzimas y el proceso respiratorio se va a llevar a cabo para obtener más ATP. Ahora, cuando el proceso es inverso, o sea, la concentración de ATP es muy alta, estas enzimas van a ser liberadas y el proceso, en vez de ser respiratorio, va a ser un proceso metabólico de síntesis o biodegradación según los compuestos intermedios que necesita el microorganismo. Ahora, ¿quién de ustedes sabe? A ver, ¿quién me dice el proceso de transporte de electrones? ¿Cuál es el potencial aproximado al que se inicia el sistema de transporte de electrones? ¿Y en qué consiste el sistema de transporte de electrones? ¿Hay alguno que se acuerde o que conozca?
¿No hay nadie que sepa, que se acuerde? No. Pero ¿va a ser positivo o negativo en el NAT? Bueno, vamos a ver. El sistema de transporte de electrones se va a llevar a cabo de un potencial negativo, reductor, a un potencial positivo oxidante. ¿Estamos? Eso depende sobre todo del tipo de respiración. Normalmente, el potencial cuando se inicia el sistema de transporte de electrones es un potencial reductor cercano a -2 electronvolts. Cuando libera los electrones al oxígeno, el potencial va a ser cercano a 2 positivo. Esto es en una respiración aeróbica. Vamos a ver un cuadro para que ustedes vean y después vamos a ir explicando el sistema de transporte de electrones, cómo actúa. Ustedes ven acá el NAT oxidado que pasa a NAT reducido, la flavina que pasa de oxidada a reducida, y se van transfiriendo los electrones y van a ver que el potencial original es negativo y en medida de que la reacción se lleva a cabo, se van transportando los electrones, vamos a llegar a la altura de los citocromo B, donde van a trabajar ya a un potencial positivo. Si nosotros estudiamos las estructuras de potenciales que hay acá, vamos a entender algo que es diferente en las bacterias que en el resto de los seres humanos, de los animales. Primero, los animales son todos aeróbicos, por lo tanto, incluyendo al ser humano, por lo tanto, este sistema de respiración es el que se lleva a cabo comúnmente. En las bacterias esto va a variar. ¿Por qué? Porque pueden cambiar los distintos componentes del sistema de transporte electrónico, como vamos a ver ya, en algunos casos van a estar todos los citocromos, en algunos otros casos va a haber solamente uno o dos de los citocromos actuando, y va a haber quinona, ubiquinona, o sea, los componentes van a variar mucho en el sistema de transporte de electrones. Lo que sí hay que tener en cuenta que la cadena de transporte va de un potencial negativo a un potencial positivo, de un ambiente reductor a un ambiente oxidante. Lo otro que tienen que tener en cuenta, que si ustedes miran esto y se hacen una pregunta, ¿a qué potencial actuaría un anaeróbico? ¿A qué potencial les parece que actuaría un anaeróbico? ¿Un potencial positivo o negativo? Acuérdense que los anaeróbicos se desarrollan en ambientes reductores, sin oxígeno. Por lo tanto, el potencial va a ser siempre negativo. Cuando les preguntan a qué potencial se desarrolla un anaeróbico, siempre va a ser a un potencial negativo. Y si le preguntan a qué potencial se va a desarrollar un microorganismo microaerofílico, ustedes van a contestar con un potencial menor a 0,12, o sea, un potencial muy positivo, pero muy bajo, con muy baja concentración de oxígeno, o sea, un ambiente apenas oxidante. ¿Estamos? Si ustedes van a hablar de los microorganismos que son aerobios estrictos, estos se van a desarrollar en potenciales similares a los seres humanos. ¿Estamos? Vamos a ver ahora, vamos a volver
para ir viendo cómo se va a ir produciendo. Entonces, la cadena de transporte de electrones, en esencia, en forma simple, es la utilización de compuestos intermedios que van transportando electrones o cediendo electrones por reacciones simples y catalizadas de un compuesto de un potencial reductor a un compuesto de un potencial más oxidante. ¿Estamos? De un potencial menor a un potencial mayor. Y estos electrones van a ir siendo cedidos a compuestos que actúan a potenciales oxidantes cada vez mayores en la respiración aeróbica. ¿Estamos? Hasta llegar a la citocromo oxidasa, que va a transmitir los electrones al oxígeno a un potencial absolutamente oxidante. En el caso de los anaeróbicos, estos compuestos van a transmitir el electrón al aceptor de electrones, que va a ser un compuesto inorgánico, solo el fumarato actúa a estos potenciales, que va a tener la capacidad de tomar esos electrones, pasar a una forma oxidada y sacar los electrones del medio. Pero esta reacción se va a llevar a cabo, este sistema de transporte de electrones, a potenciales mucho menores. Como ustedes ven acá, en esta transparencia, fíjense, porque son preguntas que solemos hacer en los exámenes, cómo en la respiración anaeróbica el potencial que se va a transmitir los electrones al aceptor va a ser negativo. Y acá ustedes tienen dos sistemas de aceptores, hierro más 2 que pasa a hierro más 3 y sulfato que pasa a sulfito. O sea, aceptan los electrones y se liberan como hierro más 3 o como sulfito. Estos son aceptores de un proceso de respiración anaeróbica. ¿Qué significa que le solemos preguntar? Primero, ¿a qué potencial se llevan a cabo estos procesos de transporte de electrones en respiración anaeróbica? A potenciales reductores, levemente reductores, pero reductores. Ahora, si ustedes miran el sistema del transporte de electrones, tienen en respiración aeróbica marcado la cantidad de ATP que se genera. Si yo les digo en una respiración aeróbica o anaeróbica, ¿en cuál se va a generar más ATP? ¿Alguno me puede contestar? ¿Cuántos ATP se generarían en respiración anaeróbica? 1. Mientras que en respiración aeróbica se generarían 3. O sea, que en respiración aeróbica se genera mucho más energía. Esto lleva a que, por ejemplo, un microorganismo anaerobio facultativo, o sea que se puede desarrollar en ambientes anaeróbicos o en ambiente aeróbico, siempre va a preferir desarrollarse en ambientes aeróbicos porque va a obtener más energía para reproducirse. Ahora, en el sistema de transporte de electrones, como hablábamos, se liberan constantemente, en la medida que se van transportando los electrones, se liberan hidrogeniones. ¿Y qué pasa con estos hidrogeniones? Si vamos a ver el caso del mitocondrio, que después les voy a explicar qué pasa en los procariotas.
En el mitocondrio, los hidrogeniones son expulsados por bombas, bombas biológicas, fuera de la membrana, para acumularse en el exterior de la membrana y luego esos hidrogeniones ingresar a través de la ATP sintetasa para generar ATP. Si ustedes miran el ejemplo, van a ver cómo hay una formación de ATP por cada dos hidrogeniones que ingresan. ¿Estamos? O sea, la energía necesaria para agregar un compuesto, un enlace fosfato al ADP es la de dos protones que ingresan. ¿Estamos? ¿Este proceso cómo se denomina? ¿Algunos se acuerdan? Camila, ¿te acordás cómo se denomina este proceso de ingreso de los protones a través del ATP sintetasa? ¿Mara? Bueno, este proceso se denomina fluidización oxidativa, ¿sí? Y va a consistir en que todos los protones que son liberados fuera de la membrana del citoplasma sean ingresados y pasados a través del ATP sintetasa para generar la energía suficiente para pasar una molécula de ADP a ATP. Entonces, este proceso, que es la fosforilación oxidativa, se va a llevar a cabo en forma paralela y conjunta al sistema de transporte de electrones. El sistema de transporte de electrones, en el caso de los procariotas, todos los componentes, o sea, todos los transportadores, en vez de estar ubicados en el mitocondrio, en lugares específicos, están fijados a la membrana citoplasmática. Y el flujo de protones se hace a través de él. En muchos microorganismos está fijado al mesosoma, que es una parte de la membrana de las bacterias que está presente en algunas. Hay otras que no la tienen, en ese caso están fijados directamente a la pared de la membrana. Sabíamos entonces que el sistema de transporte de electrones se va a llevar a cabo a través de un gradiente electroquímico que va a estar dado por una serie de compuestos que van a estar asociados. Por ejemplo, el NAD, el FAT, la quinolona, citocromo B, citocromo C, citocromo A, y se transportan los electrones, se entregan los electrones al oxígeno. El potencial del NAD va a ser reductor, el citocromo A va a ser oxidante, o sea, el ambiente sale hasta la quinolona en un ambiente reductor y de la quinolona en adelante es un potencial oxidante. Si lo vemos en un esquema, ustedes van a ver como el NAD le pasa al FAT dos electrones, el FAT libera dos protones y pasa, en este caso, a un compuesto intermedio de hierro, en base a hierro, dos electrones y este le va a pasar a su vez a la quinolona, la cual va a tomar a su vez dos hidrogeniones y los va a liberar en el citocromo C hacia fuera de la membrana. A su vez, el citocromo C va a transferir el citocromo B va a transferir al citocromo C, que va a ser móvil, dos electrones, y el citocromo C
los va a transferir al citocromo A, el cual los va a entregar al oxígeno y se va a formar una molécula de agua. Pero a su vez, ustedes ven que el FAT y el citocromo C y el citocromo A también envían protones fuera de la membrana, o sea que actúan como membrana, como bomba de protones. Y esto se va a completar formando parte de la fosforilización oxidativa. Vamos. El problema es que no en todas las bacterias está establecido este esquema. Ustedes van a ver en algunas el FAT no está, directamente está la quinolona, puede haber otra quinolona que se llama ubiquinona, que está presente, por ejemplo, en la Escherichia coli, puede no estar presente el citocromo C y el citocromo B entrega los electrones directamente al citocromo A, puede incluso haber otros derivados de la quinolona que formen parte del proceso de transporte de electrones. Lo importante a tener en cuenta en el esquema que vemos es que van de un ambiente reductor a un ambiente oxidante, cada uno tiene un potencial dado al cual trabaja y que hay complejos que actúan en el sistema de transporte de electrones que son también bomba de protones porque envían los protones fuera de la membrana. Estos protones entonces van a ingresar posteriormente por la fosforilización oxidativa. Bueno, los citocromos, la característica fundamental que tienen es que tienen una molécula de hierro. Y esa molécula de hierro es la que va a transferir, se va a oxidar o reducir, transfiriendo los electrones a una molécula que está más oxidada que ella. Por ejemplo, entonces el citocromo B lo transfiere al citocromo C y el citocromo C al citocromo A. El citocromo A los va a entregar al aceptor final. ¿Mm? Acá ustedes tienen representadas las distintas alternativas de compuestos que pueden actuar en una bacteria y van a ver que la quinolona a veces actúa del donador un complejo de quinona, transfiere a un citocromo que transfiere al aceptor. En otro caso, las quinolonas no están presentes, el NAT transfiere a los citocromos, el citocromo, un citocromo más oxidado, normalmente a la, que transfiere las moléculas al aceptor final. Este proceso, en el caso de los microorganismos aeróbicos, entonces se lleva a cabo en un ambiente reductor, en un ambiente oxidante y el aceptor final va a ser el oxígeno. Hay microorganismos que pueden utilizar, por ejemplo, otro sistema que tienen varios sistemas de transporte de electrones. Por ejemplo, la Escherichia coli en un ambiente anaeróbico va a transferir los electrones no al oxígeno, sino al fumarato reductasa, ¿estamos? O al nitrato reductasa. Y va a trabajar en un ambiente más reductor. Lógicamente va a obtener menos ATP. En los microorganismos anaeróbicos vamos a tener el nitrato, el nitrito, el hierro más 3,
el sulfato, el anhídrido carbónico, como aceptor de moléculas, aceptores de electrones. Si hay una sola molécula orgánica que pueda actuar como aceptor de electrones en un proceso anaeróbico, que es el fumarato, como ya habíamos dicho en el caso de la Escherichia coli. Si vemos ahora el sistema de transporte de electrones, como habíamos visto con ustedes, vamos a ver que en algunos lugares están marcados inhibidores, como el clorato, inhibidor como la aminonicina, o como el cianuro, el anhídrido, el monóxido de carbono o la acida, que pueden inhibir en distintos puntos del sistema de transporte de electrones. Estos inhibidores, en el proceso de respiración, van a bloquear el sistema de transporte de electrones y se va a inhibir el crecimiento del microorganismo. ¿Estamos? Esto lo conocen porque es lo que pasa con el caso del cianuro y el monóxido de carbono en todos los animales. La fosforilización oxidativa, entonces, en esencia, consiste en transferir los electrones fuera de la membrana y luego incorporarlos a través de la ATP sintetasa para sintetizar con ese flujo de protones que ingresan los ATP necesarios para que los microorganismos se desarrollen. ¿Estamos? Acá tienen un balance. Y otra cuestión a tener muy en cuenta es que estos sistemas están acoplados y trabajan en conjunto. Por lo tanto, la generación de ATP va a llevarse a cabo en forma constante mientras se produce el sistema de transporte eléctrico. Ya habíamos dicho de que las bacterias pueden tener varias cadenas de transporte de electrones, en la Escherichia coli. En el caso anaeróbico habíamos dicho que puede utilizar al fumarato como lector y como aceptor, a un potencial reductor. En un ambiente aeróbico va a usar la cadena que va a llevar a cabo como aceptor al oxígeno, o sea, en un potencial altamente oxidante. Vamos a ver que hay casos en que va a usar dos NAT deshidrogenasas diferentes, o sea que puede utilizar una u otra. Va a haber más de una quinolona, puede ser la ubiquinolona o una quinolona. Y en la Escherichia coli se ha visto que tienen hasta 4 sistemas de transporte que pueden incluso funcionar en forma conjunta, cada uno de ellos. ¿Estamos? Ahora, les voy a hacer una pregunta a ver si me pueden contestar. ¿Por qué los microorganismos anaeróbicos no se desarrollan en un medio aeróbico? Claro, pero ¿por qué no lo pueden hacer? No lo pueden hacer. No, les voy a comentar cuál es la respuesta. Ojo, esta es una pregunta que hacemos también. Las bacterias aeróbicas tienen distintos compuestos orgánicos que van a actuar, acá ustedes lo tienen, la citocromo-oxidasa, puede ser también la catalasa o
la superóxido bismutasa. ¿Qué característica tienen estos compuestos? Estos compuestos, exacto, ¿y a qué van a degradar? No, no. Estos compuestos están en el sistema de transporte de electrones, están en el sistema donde el mitocondrio, en los aerobios, en los eucariotas y en los procariotas, cerca de donde se lleva a cabo el proceso, y la función de ellos es degradar las moléculas de agua oxigenada que se forman. O sea, en el proceso de transferencia de los electrones al oxígeno, además de formarse agua, se forma una cantidad no muy grande, pero sí importante de agua oxigenada. Y la superóxido bismutasa o la catalasa o la citocromo oxidasa, que las va a catalizar, la van a degradar el agua oxigenada. ¿Me entienden? Entonces, en los microorganismos aeróbicos siempre hay alguno de estos mecanismos, la superóxido bismutasa o la catalasa presente. Los anaeróbicos no las tienen. Por lo tanto, el agua oxigenada que se formaría en un proceso aeróbico sería tóxica y las destruiría. Por lo tanto, no pueden usar el oxígeno como aceptor final de electrones por la formación de agua oxigenada que es tóxica para los mismos. Por eso trabajan a un potencial menor que evita la formación de agua oxigenada. Todos los microorganismos aeróbicos tienen catalasa y superóxido bismutasa. Ustedes van a ver que una reacción de identificación de microorganismos anaeróbicos es que da catalasa negativa, una reacción que se hace en el laboratorio para identificar. En el caso de los microorganismos que son microaerofílicos, no tienen ni la superóxido bismutasa ni la catalasa presente. Por lo tanto, el único proceso que pueden llevar a cabo es un proceso catalizado por una citocromo oxidasa de óxido reducción interna, donde degrada el agua oxigenada liberando oxígeno. Este mecanismo de oxidorreducción interna catalizada por la citocromo oxidasa solo sirve para concentraciones muy bajas de oxígeno. Por eso los microorganismos anaeróbicos solo pueden desarrollar, los microorganismos microaerofílicos solo pueden desarrollarse en un potencial muy bajo de oxígeno. ¿Está claro? ¿Entendieron esto? Bueno, perfecto. Vamos. Con la respiración anaeróbica ya hablamos bastante. Acá en esencia lo que vamos a decir, vamos a repasar, es que tiene receptores que trabajan a potenciales reductores, que se obtienen mucho menos ATP porque el sistema de transporte de electrones es mucho más corto, los aceptores son diferentes del oxígeno, y que la mayoría de ellos son inorgánicos. Ya habíamos visto el sistema. Acá ustedes tienen una serie de aceptores en respiración anaeróbica
y el microorganismo que lo lleva a cabo. El nitrato que pasa a nitrito en la pseudomonas y los bacilos. El sulfato que pasa a sulfuro en el sulfovibrio y en los clostridios. El azufre y el sulfuro en los termoplasmas. El anhídrido carbónico a metano en las distintas bacterias metanofílicas. Acá es un dato importante a tener en cuenta. El proceso de transformación de anhídrido carbónico en metano es la degradación de la materia orgánica liberando metano del mismo. Por eso, por ejemplo, las cámaras sépticas deben ser ventiladas para que el metano se libere al medio ambiente, porque si se acumulara en el interior de la misma, eventualmente podría con alguna llama explotar. Vamos, siempre las cámaras sépticas tienen que estar ventiladas para liberar el metano. Este es un proceso que se lleva a cabo en las mismas. El hierro, el pasa de hierro más 2 a más 3, el manganeso de más 2 a más 3, el selenio es muy poco frecuente, el arsénico tampoco, el fumarato que pasa a succinato, les decía, en el caso de la Escherichia coli, en un ambiente anaeróbico o un desulfovibrio, son los más comúnmente observados en los microorganismos que vamos a ver en. Bueno, lo correspondiente a fermentación, solamente vamos a nombrar que los procesos de fermentación se definían como aquellos a través donde la acetilcoenzima C se transformaba en un compuesto intermedio como podría ser ácido láctico, etanol, etc. La mayoría de estos procesos son los procesos que se llevan a cabo en el medio para obtener distintos nutrientes. Estamos, en el caso de las leches fermentadas, los yogures, las bebidas alcohólicas, son todos procesos fermentativos. El efecto Pasteur no lo estamos dando, esto lo damos con la gente de ingeniería, y vamos a ver ejemplos de bacterias aeróbicas. Dentro de las aeróbicas estrictas, le decía la pseudomonas, los mycobacterium. Dentro de las anaerobias estrictas, los clostridium, los bacteroides. Dentro de las facultativas, todas las enterobacterias, Shigella, Staphylococcus, Escherichia. Dentro del aerotolerante, el Enterococcus. Y dentro de las mismas microaerofílicas, una bacteria que acá no se detecta mucho, pero en Estados Unidos se encuentra mucho en el agua, que son los Colinebacterias y las Yersinia, que como acá se encuentra Escherichia coli en agua, allá se utiliza como indicador de contaminación. Bueno, con esto terminamos, vamos a detener, y lo que quiero es que me pregunten qué dudas les quedó para ir aclarando y viéndolas. Profesor, una pregunta. Sí. Nosotros tenemos que saber todo el mecanismo en la fosforilación en el proceso de transporte de electrones. Yo les voy a preguntar a ustedes qué es un sistema de transporte electrónico. Ajá. Ya les dije, en las bacterias hay una variabilidad terrible. Entonces, en un sistema de transporte electrónico, con que me digan que está el Materfat y citocromo es suficiente, que trabajan. Lo que sí me interesa es que sepan que son compuestos que trabajan a distinto potencial y que van transfiriendo los electrones de un compuesto de menor potencial a un compuesto que trabaja a mayor potencial de óxido de reducción, ¿me entienden? O sea, Sí. cómo se va produciendo el transporte y que estos compuestos a su vez pueden ser bombas de protones que van sacando los protones del medio
y pasándolo fuera de la membrana para después ingresarlo y producir ATP a través de la fosforilización oxidativa. ¿Estamos? En esencia es eso, que sepan qué es la fosforilización oxidativa, que sepan qué es un sistema de transporte de electrones, que sepan qué diferencia hay entre los aeróbicos y los anaeróbicos. Yo les pregunto, ¿cuáles trabajan a un potencial reductor más grande? ¿Los aeróbicos o los anaeróbicos? Ustedes contestan siempre los anaeróbicos con potencial reductor más alto y los aeróbicos con potencial oxidante, porque el aceptor final, el oxígeno, trabaja a un potencial oxidante, mientras todos los transportadores, los aceptores de electrones de la respiración anaeróbica trabajan a potenciales reductores. ¿Vamos? O sea, lo que quiero es que entiendan bien el concepto de qué es uno y qué es lo otro. ¿Estamos? Bueno, ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos entendieron bien el tema? ¿Nadie tiene ningún tipo de duda? No le vamos a preguntar nada del ciclo de Krebs, ni de la fosforilización oxidativa, ni tampoco de la parte de fermentación, debido a que no es algo que sea específico de esta materia. Eso se da en biotecnología, yo lo doy con alumnos de ingeniería de los alimentos, pero en el caso de usted no lo vamos a dar. En el caso que alguno haga la orientación en microbiología de los alimentos, en eso va a ampliar Marta, que es la que está a cargo de esa orientación. Lo otro que tienen que saber es que hay inhibidores, cuáles son los inhibidores que actúan en el sistema de transporte de electrones, tienen que saber por qué las bacterias, las negativas, las anaeróbicas, no pueden actuar a potenciales reductores porque no tienen los sistemas de bloqueo, de destrucción del agua oxigenada, que es la superoxidobismutasa y la catalasa. ¿Estamos? Una de las reacciones que se hacen en el laboratorio, posiblemente ustedes las hagan con las chicas, es determinar si es catalasa positiva o negativa un microorganismo para definir si es aeróbico o anaeróbico. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie tiene ninguna duda? Bueno, les voy a comentar para terminar qué vamos a ver en la clase que viene y qué importancia tiene para después, cuando demos, ya esté orientado a un tema que es muy grande y además muy interesante. Vimos con ustedes la importancia de los medios químicos, los factores químicos para el desarrollo de los microorganismos. Ustedes con las chicas aprendieron lo que son los distintos medios de cultivo, de qué está compuesto un medio de cultivo. Todos esos componentes orgánicos e inorgánicos que se ponen dentro del medio de cultivo son los que se conocen como factores químicos de desarrollo del microorganismo. Pero hay una serie de factores físicos que vamos a manejar en el desarrollo de los microorganismos. Y vamos a ver cómo los microorganismos a distinta temperatura se pueden desarrollar en un óptimo o pueden inhibirse. También van a ver lo mismo para el pH. Y van a ver también para un nuevo factor que vamos a ver con usted, un factor físico que es el AW. Vamos a explicarlo porque hay muchos que
no lo entienden bien, para que comprendan cómo incide la AW en el desarrollo de los microorganismos y cómo cambia el desarrollo de los microorganismos, se cambia la concentración de azúcar o de sal en un mes. También vamos a ver otros factores que, como ser, por ejemplo, la radiación, como ser la presión, que los vamos a nombrar como un microorganismo se puede favorecer o desfavorecer modificando la presión del medio cultivo donde se desarrolla. Ustedes van a ver que se ha descubierto que hay microorganismos que se desarrollan en el mar a una profundidad dada, y cuando ustedes los sacan de esa profundidad, traen las muestras a una presión atmosférica normal, esos microorganismos no pueden desarrollarse. Entonces vamos a ver todos los factores físico-químicos. Primero vamos a ver los factores físico-químicos de crecimiento, o sea, cómo los usamos para que los microorganismos se desarrollen, y después vamos a ver cómo podemos usarlos para impedir el desarrollo de los microorganismos. Y vamos a dejar ya abierta una puerta para entrar posteriormente en la parte de antibióticos. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda? Bueno, chicos, los dejo hasta el martes que viene. Chao, chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.